¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles aquí en una edición más de la Defensoría del Televidente, ahora ya en nuestra nueva temporada. Yo soy Gabriela Barkentin y estamos hoy, así como la semana pasada también, estamos transmitiendo desde la Casa de Francia en la Ciudad de México, casi en el centro de la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, un lugar realmente espectacular. Estamos rodeados de libros porque estamos en la biblioteca de la Casa Francia, así que también, como lo hicimos la temporada pasada, vamos a estar recorriendo diferentes lugares de la Ciudad de México para que, además de que los conozcan, bueno, también podamos interactuar un poco mejor con nuestra audiencia. El día de hoy vamos a tocar un tema complicado, un tema controvertido, pero además que debo reconocer un tema que me ha insistido muchísimo la teleaudiencia que lo tratemos. Ya iré contando un poquito más por qué y cómo surge, cómo han tratado los medios de comunicación y por supuesto la televisión, pero no solamente, cómo han tratado los medios de comunicación todo este debate sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, por supuesto también lo que concierne a la adopción. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo ha estado la televisión? De eso y más vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Antonio Medina, maestro en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Fundó en 1998 la agencia de información Noti-S. Ha recibido el premio Rostros de la Discriminación. Imparte talleres sobre el problema del estigma y la discriminación en los medios. Miguel Carbonell, licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, articulista en el periódico El Universal. Y hoy tengo, la verdad, un cartel de lujo y estoy muy contenta de que me acompañen dos amigos, dos personas que han luchado mucho por estos y otros temas, y yo diría sobre todo mexicanos que le han apostado a la igualdad, a la participación ciudadana, a la equidad. Me da mucho gusto que esté con nosotros Antonio Medina. Antonio, qué gusto que estés aquí otra vez. Pues muy contento porque además el tema de los medios de comunicación no se agota. Tenemos mucho que estar reflexionando desde la sociedad civil sobre los contenidos, sobre lo que significa en el imaginario social que los medios de comunicación tengan una postura en los temas susceptibles de discriminación. Sin duda, así que, bueno, de veras, Antonio, nuevamente bienvenido, y aquí vamos a estar discutiendo, y además me da mucho gusto ponerle cara, ponerle rostro a un amigo en el Twitter, en las redes sociales, al doctor Miguel Carbonell. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Con muchísimo gusto de también ponerle rostro, por supuesto, a la cuenta de Twitter y compartir con Antonio esta reflexión sobre los medios y diversidad sexual. ¿Por qué no, de manera muy rápida, Antonio, para las personas que también nos ven desde fuera de la Ciudad de México, nos das un muy breve resumen de qué ha pasado en estos últimos meses en relación al tema de matrimonios entre personas del mismo sexo? Bueno, en la Ciudad de México se aprobó la ley o se amplió la ley que permite las uniones entre personas del mismo sexo. El movimiento gay lleva 30 años en nuestro país, 32 años, y con sociedades de convivencia empezamos un proceso de entrenamiento social de alguna manera. Yo insisto que sociedades de convivencia fue un colchón social del tema de la diversidad sexual, y antes de ello el tema en los medios no era abordado pues como debe ser, seriamente. Siempre la cuestión homosexual estaba en el ámbito de lo patológico, de lo abyecto, de lo inmoral. Y bueno, pues el hecho de que el tema al terreno de los derechos humanos, de los derechos de un sector, insisto, discriminado, ha venido cambiando en el imaginario social la percepción social de la cuestión homosexual. Y el periodismo, el trabajo mediático ha sido muy importante. Ha sido fundamental. La ONU dice que los medios de comunicación pueden ser un factor de cambio para cambiar percepciones sobre temas susceptibles de discriminación. Yo estoy convencido de eso. Miguel, ¿dónde estamos parados ahorita? Porque sabemos que esto sucede sobre todo en el Distrito Federal, pero de entonces acá ya han pasado algunos meses y han pasado muchas cosas. En efecto, Gaby, la reforma se publica para que tenga validez en el Distrito Federal. Es una modificación a un artículo, por cierto. Incluso parece un pequeño juego de palabras. Es el 146 del Código Civil del DF, que antes definía el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, y ahora dice simplemente entre dos personas. No se cambió, vale la pena apuntarlo, otro artículo que se refiere a la adopción. No fue objeto de ninguna modificación legislativa, pero se entiende, por supuesto, que al cambiar el concepto de matrimonio, pues desde luego que se amplía para personas de cualquier preferencia sexual que deseen celebrar matrimonio, pues todos los derechos y todas las obligaciones.
Esto fue lo que pasó en el ámbito de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, y esto también es importante porque ha dado lugar a un debate mediático, la Procuraduría General de la República interpone una acción de inconstitucionalidad muy llamativa, muy curiosa, porque es una andanada, más cargada de concepciones morales y religiosas que propiamente jurídicas, pero total, llega la acción ante la Suprema Corte y la Suprema Corte está tramitando este asunto. Hay un tercer factor, Gaby, si me permites, que es el hecho de que 5 entidades federativas gobernadas por el Partido de Acción Nacional interponen controversias constitucionales y el ministro ponente al que le son turnadas las respectivas demandas dice: no les doy entrada. O sea, ni siquiera se van a tramitar. ¿Por qué? Porque en modo alguno una modificación al Código Civil del DF les afecta a los demás. Entonces ni siquiera les dio entrada y por tanto lo que queda hoy es la acción de inconstitucionalidad de la PGR, que es así, llevará su trámite y bueno, pues tendrá que ser resuelta, supongo yo, a lo largo del año por el Pleno de la Corte. Antonio, se discutía mucho, ahorita ya entraremos a la parte más de los medios, pero se discutió mucho cuando también hace ya algún tiempo aquí en el Gobierno Federal se aprueba la legalización de la interrupción del embarazo, la legalización del aborto. Se discutió mucho que esto llevó a que en otros estados de la República hubiese como se desatara una andanada conservadora, que llevó incluso a que pues prácticamente no sé si son ya 17 o 18 estados en donde ya se aprobó justo lo contrario, ¿no? Legislaciones, o se aprobaron o se reforzaron legislaciones que penalizan incluso el aborto. También se habló mucho, incluso ha habido ahí algunos activistas en el caso del Distrito Federal que decían, es que tal vez no es el momento de meternos con este tema porque no vaya a suceder lo mismo, es decir, que en otras entidades del país se desate esta furia conservadora que tenga otras implicaciones. ¿Ustedes cómo lo están viendo, Antonio? Mira, yo fui precisamente de los que va un equipo de la gente que hicimos todo el proceso de sociedades de convivencia, teníamos esas reservas. Estuvimos un poco, pues sí, previendo este asunto. Hablamos con la gente de los estados. En los estados no hemos escuchado mucho las voces de lo que está pasando en los estados. Hay ese temor. De hecho, ya hay propuestas de ir modificando. Ya lo hizo Yucatán. Yucatán ya puso el candado de hombre y mujer. Y bueno, pues es algo que va a venir como parte del proceso de político y de cabildeo en todos los estados. Creemos que sí va a suceder, ya lo vimos con los 5 estados que menciona Miguel Carbonell, y creemos que hay políticos o diputados, diputadas que van a defender bien esta parte, pero de que se va a dar, pues ya lo estamos viendo. Sí, sin duda. Por desgracia. Vamos a un corte, estamos aquí en la Defensoría del Televidente, regresamos. Reconocemos que la multiplicidad de conductas, modos de vida y visiones del mundo forman parte de la condición humana y son fuente de intercambio, transformación y creatividad. ¿Cómo que no se puede? Yo como ciudadano propongo proyectos para mi comunidad. Yo promuevo soluciones. Yo me informo del avance de las obras y la calidad de los servicios. Yo apoyo los programas de seguridad. Yo conozco los problemas de mi comunidad y opino cómo resolverlos. Todo es posible si los ciudadanos participamos. Instituto Electoral del Distrito Federal. Poesía en televisión. Autores de distintas disciplinas se dan cita para revivir los versos de la tradición y la actualidad en Canal 22. La imagen que más me atrae de este poema es efectivamente la de la leche. No nos gusta la poesía musicalizada. De hecho, no creo en ella ni creo que exista. Sale de los límites normales del tiempo. Reverso, los miércoles 9:30 de la noche. Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx/códigos.html. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos hablando de la polémica que se suscitó, se sigue suscitando y se seguirá suscitando en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Quiero compartir una anécdota con ustedes, pero también leer algunos de los mensajes que nos han llegado aquí a la Defensoría del Televidente. Les recuerdo, por cierto, www.defensor.canal22.org.mx.
01800 canal 22 21 22 96 80, las formas que ustedes tienen para comunicarse con nosotros. Incluso lo que estamos discutiendo ahora, todo esto sigue abierto y hay que trabajar. Resulta que hace no mucho voy a hacer una compra muy básica, voy a comprar unas revistas y la persona que me está atendiendo de repente me dice, oiga, usted es la que sale ahí en la televisión, en lo del defensor, del televidente. Entonces nos ponemos a platicar y me dice, se empieza a reunir ahí un grupo de personas, entonces se acercan y me dicen, oigan, ¿por qué no tratan el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo? Porque la verdad es que pues no estamos de acuerdo, algunos comentarios, la forma como se ha tratado, se ha maltratado a las personas del mismo sexo, pero muy interesados en que pudiéramos revisar con los medios de comunicación. Y hemos recibido también algunos mensajes, por ejemplo, nuestra televidente Yoko Villaseñor, a quien le agradecemos por supuesto que se haya comunicado con nosotros, hace referencia al programa de Esteban Arce en Televisa, en su programa que se llama Matutino Express, creo, ¿no? En donde, bueno, pues seguramente lo recordarán porque fue retomado por casi todos los demás medios, en donde Esteban Arce pues hace comentarios abiertamente homofóbicos y donde pues ni siquiera permite que la sexóloga o la experta que tiene ahí hable del tema y bueno, se mete con discusiones sobre lo natural o no natural. Yoko Villaseñor nos dice, bueno, que es una lástima que este tipo de cosas sucedan, estos comentarios intolerantes, absurdos. Se los hago a los dos. O sea, ¿ustedes cómo han sentido a los medios de comunicación, digamos, los formales? Con ellos me refiero a la radio, a la televisión, a la prensa como tal. Luego hablaremos, por supuesto, de lo que sucede en Internet. Miguel. Bueno, yo creo que en general la difusión en términos mediáticos ha sido correcta. Ha sido neutral, digamos, noticiosamente. No ha habido juicios de valor, salvo expresiones lamentables pero aisladas, y respecto de las cuales se dio una reacción. También esto es importante, es decir, no se dejó pasar como si nada. Y por otra parte, también ha habido un sector de los medios que han ido como representando la normalidad que esto supone. Es decir, no es nada extraordinario, no afecta a nadie. Esta idea de algunos conservadores de que aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo era atentar contra la familia, bueno, todo lo que hemos visto narrado en los medios de comunicación, todo el imaginario que se ha creado, pues demuestran exactamente lo contrario. Esto es en uso de la autonomía personal de cada uno y es perfectamente acorde con los derechos humanos y con el respeto mutuo que nos debemos todos. Y yo creo que en general la representación mediática ha sido correcta. Otra cosa es en el mundo virtual, en los medios propiamente de Internet, que ahí sí, resguardados en el anonimato o de alguna manera, las expresiones se han ido subiendo. Sí, ahorita vamos a entrar en ello. También, Antonio, te escuchaba en una entrevista que diste hace poquito en el Instituto Mexicano de la Radio. Incluso por ahí, si entran al sitio internet del IMER, y ahí están las entrevistas, ahí la pueden escuchar, la entrevista que te hicieron, y compartías un poco esto que está diciendo Antonio, Miguel, esta parte de los medios se comportaron relativamente bien. Sí, mira, nosotros en Letra hemos hecho cada que hay sucesos de este tipo, por ejemplo la cuestión de aborto igual, hemos hecho un análisis del discurso, de cómo los medios están abordando los temas, qué actores están pronunciando, quiénes a favor, quiénes en contra, qué reporteros, qué periodistas, qué líderes de opinión están abordando los temas y cómo lo abordan. En el caso de matrimonio, creemos que la cobertura ha sido buena en general, tanto en prensa escrita, principalmente en prensa escrita. Televisión ha sido, Televisa y TV Azteca han sido muy respetuosos editorialmente hablando. Yo recuerdo cuando fuimos con Loret de Mola, Jorge, mi compañero y yo, cuando se aprobó la ley de sociedades de convivencia, él me dijo algo fundamental. Él decía, ahora ser homofóbico ya no es lo in, ya ser homofóbico es algo mal. Entonces eso lo entiende la gente que está en los medios. Yo me atrevo a pensar que hay gente que pues no está muy convencida, pero sabe que hay una sociedad civil pujante, una sociedad civil denunciante, que hay ciertos actores, instituciones, el CONAPRED. Don Gilberto Rincón Gallardo fue clave en todo este proceso, para que los medios de comunicación empezaran a entender toda esta cuestión de los derechos humanos. Entonces, creo que ahora los medios están más sensibilizados, han aprendido que hay ciertos temas que tienen que tratarse tal cual, o sea, con respeto. Pero tú tenías también, nos mencionabas fuera del aire, hace algunos años, la diferencia, por ejemplo, de un diario hace algunos años y ahora. Sí, los términos que cuando hicimos hace 10 años en la Asamblea Legislativa,
el primer foro de la diversidad sexual, recuerdo los titulares y los tenemos todo el registro hemerográfico, y medios nacionales se seguía utilizando términos como maricones, ¿no? O hombres de costumbres raras en recinto legislativo, o palabras y frases que venden mucho, que la gente pues las lee en un titular y compra el periódico nada más por la pura frase, lo sabemos. Ahora no hay medio que se atreva a hacerlo porque sabe que tiene una sociedad civil, pero además tiene articulistas, tiene intelectuales que colaboran con ellos, que no permitirían que eso sucediera. Yo creo que eso tiene que ver a que ha habido un avance en ciertas instituciones donde también hay gente que está pues ahí vigilando. Y yo creo que un reportero, una reportera, un comunicadora serio ya no lo hace. No lo hace por mero sentido común, pero además también ya empieza a avanzar esto de tal forma que como sociedad pues estamos ahí apostándole a la democracia, y los medios no se atreverían ya a esta parte. Habríamos de ver, y ahí invito a nuestros televidentes que están en otros estados de la República que nos cuenten qué está sucediendo en otros estados de la República, porque aquí hablamos sobre todo de los medios que tienen alcance nacional, en donde sin duda se está percibiendo esto que ustedes dos señalan. Yo coincido plenamente, porque sí, la verdad es que por lo menos desde el Distrito Federal estamos viendo pues un trato bastante más respetuoso. Me gusta mucho la frase que han estado usando ustedes, que también entiendo la usó Zapatero en su momento en España, es decir, hacer una sociedad más decente. Vamos a un corte, regresamos. Para el defensor del televidente, tu opinión es fundamental. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos. ¿Qué opinas de los canales religiosos en la televisión? The last few sessions that we've had have been quite difficult. Very, very difficult. And wonderful. Am I the first patient to be in love with you, Paul? Maybe you can't treat me because you were in love with me too. I left home. You showed me that leaving home was my own personal decision. I'm not sure that your leaving her is really the solution to how you feel about yourself. I ruined their family. I really did. Darlene was so good to me. She trusted me and I ruined it. You're here to just nod your head and do a little damage from time to time. Do you feel it's damaging for Amy to talk to me? If she leaves our child on your couch, it is. You're really losing it, you know that. Why is that? Because you haven't been home a single night this week. What about your kids? I'm angry at myself for taking your advice. My advice? You said that ending the therapy was the best good solution. I think you mean a solution to your problems. Cuando la veo caminar, el corazón se me para, ya sé cómo chiquita. Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx/códigos.html. Bueno, obviamente vivimos en una sociedad heterocentrista. Esto quiere decir que efectivamente el único modelo a seguir y que los medios de comunicación sobre todo son los encargados de difundir es este modelo del heterosexual, ¿no? Y esto pues lo vemos efectivamente en cualquier ámbito de los medios, como la pareja ideal que se plantea es el modelo heterosexual. Yo creo que hay muchas formas de acuerdo para poder llevar una relación y que el matrimonio no es la única forma de relacionarse ni la única forma para acceder a los derechos. Eso me parece un análisis muy corto, una visión demasiado acotada, luchar por el matrimonio, porque el matrimonio es la única institución que nos da acceso a otros derechos. Yo creo que tendríamos que luchar por una nueva forma de ciudadanía, ¿no? Luchar por esta ciudadanía en que el ser humano tiene derechos por ser ser humano.
y no tiene que pasar obligatoriamente por el matrimonio para acceder a derechos. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos platicando con Miguel, con Antonio, sobre el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Decíamos en la parte anterior que, sobre todo en los medios, digamos la radio, la televisión y la prensa escrita, ha habido un trato bastante bueno, se puede decir sensible a este asunto, con menos descalificaciones que en otros momentos, etcétera. Pero entonces uno podría irse con la finta de decir, qué bonita sociedad somos, ¿no? ¿Es así, Miguel? ¿Vivimos en el mejor de los mundos posibles? Yo creo que la diferencia que ya se vislumbra en tu comentario es muy cierta. Es decir, una cosa es aquel segmento de la sociedad mexicana que conforma la opinión pública, que un poco, o la opinión publicada, pues como lo queramos ver, y yo creo que ahí evidentemente el trato ha sido mucho mejor que el que se podría haber dado hace 10 o 15 años. Ahora, en efecto, yo creo que esto se va transminando poco a poco a la sociedad, pero no podemos sentirnos ya satisfechos. Vaya, si tú me dices, la sociedad mexicana hace parte de este tipo de causas en un gran porcentaje, yo diría que no, todavía. Pero el hecho mismo de que el círculo rojo, estos generadores de opinión pública, estos conformadores del sentido común alrededor de estos temas, estén apostando por causas progresistas, es muy sintomático. Y esto va a tener un efecto de pedagogía social muy bueno hacia adelante, por dar descalificaciones, al evitar improperios en el debate. Esto desde luego llega a una sociedad civil que está ávida de y que consume con avidez medios de comunicación y que a partir de ahí se forma sus propios criterios, ¿no? Antonio, ¿qué hace falta en términos de medios de comunicación? Mira, es una muy buena pregunta, muy puntual, porque además la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, hay que subirnos a esa página para ver qué es lo que está sucediendo. La cuestión de los medios de comunicación no nada más tiene que ver con los periodistas, la gente que estamos en los medios, tiene que ver con toda la sociedad. En el momento en que logremos una ley que realmente responda a las necesidades de la vida real de nuestra población, que los medios tengan códigos ontológicos, códigos éticos, que respeten la otredad, que respeten lo que vemos que a veces no respetan mucho, que haya multas verdaderamente significativas para los medios que no cumplan con la ley, que programas de radio, de televisión o medios donde se ofenda, se incite al odio. Fíjate, eso es uno de los temas que está previsto en la ley. Pero el problema es que la ley no tiene realmente garras y dientes como para que los medios se la piensen. Imagínate, si la multa, como en Canadá, estoy ahorita haciendo unas entregas a la revista Zócalo, que van a salir sobre cómo están las leyes en otros países de América Latina, Europa y Canadá. Las leyes en Canadá es motivo de despedir y quitarle la licencia a un comunicador que siquiera insinúe una cuestión discriminatoria hacia quien sea. Hombres, mujeres, personas del mismo sexo, qué sé yo. Entonces, creo que la ley sí tendría que tener este componente de exigir códigos ontológicos que se respeten, porque de repente en los códigos de ética sí se dice, no, vamos a respetar y seremos y vamos a promover la convivencia, pero la realidad es que tú ves programas, el de la escuelita, por ejemplo, donde al niño amanerado, al gordito, a la flaca, a la maestra, se le ofende, se burlan de ellos, y en televisión se les pega. Yo daba el ejemplo en este programa de radio de eso se emuló en una situación en un salón de clase en Aguascalientes hace 2 años, y por poco al niño amanerado le sacan el ojo, emulando al programa de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. Sí. Ahora, hay que decir que eso está prohibido. Está prohibido por tratados internacionales, está prohibido por leyes mexicanas vigentes. Podríamos discutir si las leyes tienen o no suficientes dientes y si las sanciones hace falta aumentarlas o no. Claro. Pero sí es importante que nos quede a todos los que nos están viendo, sobre todo, muy claro esto. Esa parte de reproducción de estereotipos, por ejemplo, está claramente previsto en CEDAW, ¿no? La Convención de ONU para la Discriminación contra la Mujer, está en la ley federal. La incitación al odio, las burlas por la forma de gesticular o de vestir o de expresar públicamente su preferencia sexual están prohibidas por la ley. Entonces, es importante también que a través de los medios difundamos esto para que sepan quienes incurren en ellas, también comunicar que están violando la ley. Ese es un primer mensaje importante que hay que esparcir, digamos, ¿no?
Y nada más para cerrar muy rápido, Miguel, el tema también de lo que sucede en Internet, en las redes sociales, en donde, bueno, pues ha habido incluso por ahí algunos intereses de hay que censurarlo, hay que cerrarlo, hay que acotarlo, porque son violentísimos y se dicen cosas terribles. Es decir, ¿cómo sí asegurar con todo la libertad de expresión? No, bueno, la libertad de expresión es la columna vertebral de cualquier sistema democrático, y yo en esto siempre repito las palabras de New York Times versus Sullivan: un debate abierto, desinhibido y robusto. Eso es, no habrá nadie que se oponga a esto en sus sanos cabales democráticos. Ahora, la libertad de expresión lo que no puede es violar otros derechos, y hay casos evidentes de expresiones que discriminan. La clave aquí, Gaby, reconociendo que hay zonas grises y casos difíciles, y eso en todo el mundo, claro. Pero la clave es esta: la expresión afecta de forma denigrante a un grupo históricamente discriminado o no. Eso es. Porque por supuesto que podemos hacer chistes en los medios, por supuesto que puede haber programas de humor, vaya, se pueden hacer chistes de muchas cosas, pero ojo con hacer chistes de grupos o de personas con ciertas características físicas que han sido históricamente discriminadas. Eso es lo que esa frontera nunca se debe pasar. Mira, ya que estamos aquí en la Casa de Francia, hacer la referencia a Francia. Recientemente este asunto de la religión en las escuelas, que ha habido actos de discriminación desde los medios de comunicación y han sido multados por miles de euros, y ha sido muy estricto el gobierno francés a que no se incite desde los medios de comunicación a la discriminación hacia los musulmanes, hacia estos sectores migrantes en Francia, que ha sido verdaderamente trágico lo que ha sucedido. El tema de la discriminación y la libertad de expresión es muy endeble, muy pequeña la frontera, pero sí cualquier comunicadora que está frente a un micrófono, frente a la pantalla o escribiendo, tenemos que tenerlo muy claro, porque no podemos darnos el... en una sociedad que se quiere jactar de democrática, de ser promotores de discriminación. No es posible. Quienes estamos en los medios, mucho ojo. Y bueno, aprovecho además que me dio el pase a gol para agradecer a la Casa de Francia que nos ha tenido aquí en estos días para poder grabar el programa de la Defensoría del Televidente. Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Gaby, qué gusto. Igualmente, Antonio, nuevamente muchas gracias. Gaby, ya saben, los dos, esta es su casa, y sobre todo esta es la casa de todos ustedes. La Defensoría del Televidente tiene sentido precisamente porque dialogamos los televidentes con el canal 22. Yo soy Gabriela Barkentin y nos vemos aquí la siguiente semana. Hasta luego. Hola, mi nombre es Julio César Figueroa Bustamante. Lo que realmente quiero decir es que en los demás canales, en las demás cadenas, solamente se usan para propaganda política. Como prueba están las estrellas entre comillas, del Canal 2 y la propaganda que hubo apenas el año pasado. Marta Rosa Sánchez Bocanegra. A mí me molesta mucho que ridiculicen a los homosexuales. Y ahora casi en todos los programas, claro que exceptuando el 22, hacen reír a la gente a base de puros homosexuales o transvestis. Muchas gracias por su atención. Humberto Arias González. Me agrada mucho el programa de Defensor del Televidente. Sin embargo, quisiera hacerles notar que sigo esperando que programen nuevamente la serie de Cuéntame cómo pasó. A continuación, miniserie.